Tula de Allende, 2023. Una niña de solo 9 años salió a comprar un refresco. Y nunca volvió. No hubo testigos, ni cámaras, ni una sola pista clara. Pero cuando me pidieron revisar el caso, a pesar de estar jubilado, sentí que el verdadero misterio no era su desaparición, sino el silencio incómodo de todo el pueblo. Si te gustan los relatos reales que estremecen por lo que no se dice, quédate hasta el final. Esta historia no tiene fantasmas, pero el miedo se siente en cada rincón. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos casos de El peso del miedo. Me llamo Martín Vázquez, tengo 63 años, y fui policía en Hidalgo durante casi 3 décadas. Me retiré hace 5 años, pensando que ya había visto todo lo que un hombre puede ver. Pero lo que ocurrió en Tula de Allende en el verano de 2023, eso aún no me deja dormir tranquilo. Fue la madre quien me buscó. Me conocía desde hace años cuando patrullaba por la zona de San Lorenzo. Su voz temblaba. Pero no por la tristeza, era otra cosa. Me dijo que su hija, Valeria, 9 años, delgada, cabello recogido con moño rosa, había desaparecido hacía 3 días. Salió a comprar un refresco a la tienda de la esquina, como siempre. Nunca llegó. Y nadie, absolutamente nadie, la vio. Al principio pensé que era un caso clásico. Alguna confusión. Quizá la niña se fue con algún familiar sin avisar. Pero cuando fui al lugar, algo me incomodó. No por lo que vi, sino por lo que no vi. Ningún cartel con su rostro. Ninguna cinta de precaución. Ninguna patrulla rondando. La tienda donde Valeria debía haber llegado seguía abierta, como si nada hubiera pasado. Fui a hablar con el dueño, un hombre mayor, ojos huidizos. Me dijo que esa tarde no la vio entrar, que no escuchó nada raro, pero su mirada era como si supiera más, como si le diera miedo hablar, y ese fue solo el primero. En los días siguientes, intenté reconstruir los últimos pasos de Valeria. Ninguna cámara captó su recorrido. Nadie en las casas cercanas quiso hablar. Algunos ni siquiera abrieron la puerta. Otros me decían en voz baja que es mejor no meterse. Y ahí lo entendí. No era un simple caso de desaparición. Era un silencio colectivo. Como si el miedo pesara más que la verdad. Como si todos supieran que buscar a Valeria significaba descubrir algo que nadie quería enfrentar. Seguí investigando por mi cuenta. No era la primera vez que me topaba con un caso de desaparición, pero lo de Valeria era distinto. No porque fuera más trágico. Todas los más son, sino por la forma en que el pueblo se comportaba. Era como si la ausencia de la niña hubiera activado un mecanismo de defensa colectivo. Un pacto silencioso. Recorrí la colonia por 3ª vez. Toqué puertas. Nadie abría, o lo hacían entrecerrando, con miradas huidizas y excusas rápidas. Empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Una señora que aseguraba no haber visto nada, pero tenía vista directa a la calle. Un adolescente que dijo no estar en casa esa tarde, aunque su bicicleta estaba estacionada afuera. La sensación era clara, todos estaban mintiendo. Fui a la comisaría, solo para comprobar lo que temía. El expediente era delgado, casi simbólico. 2 hojas con declaraciones vagas y ningún seguimiento real. Le pregunté al comandante si habían interrogado a los vecinos o pedido grabaciones de cámaras privadas. Me respondió con un encogimiento de hombros. No hay mucho que hacer, don Martín. Seguro fue un secuestro express. Ya ni está en Hidalgo. No le creí ni una palabra. Esa teoría solo servía para cerrar el caso sin hacer ruido. Pero yo conocía a Tula. Conocía la forma en que ciertas cosas se manejaban cuando había nombres importantes detrás. Y no podía sacarme de la cabeza la actitud del dueño de la tienda. Así que regresé. Esta vez fui directo. Le dije que ya no era policía, pero que la familia me había pedido ayuda, que yo también tenía nietas, que si había algo que debía saber, era el momento de hablar. El hombre me miró largo rato, luego me pidió
que regresara por la noche cuando la tienda estuviera cerrada. No quiero que me vean hablando con usted, murmuró. Aquella noche volví, y lo que me contó cambió completamente el rumbo de la historia. No fue una confesión, ni una prueba definitiva, pero sí una pista. Una palabra que se repetía entre susurros en el barrio, y que explicaba por qué todos tenían miedo de hablar. El del taller. Me costó poco ubicarlo. El taller de don Rosendo estaba a solo 3 calles de la tienda, en una esquina, polvorienta donde nadie se detenía si no era necesario. Lo recordaba de mis años en servicio. Hombre reservado, poco hablador, con fama de saber demasiado de todos. Pero dejando que nadie supiera nada de él. Fui a observar primero. A plena luz del día, el lugar parecía inofensivo. 2 autos en reparación, grasa en el suelo, un perro dormido junto a una pila de llantas. Pero había algo más. Una especie de tensión invisible. 3 jóvenes trabajaban ahí, ninguno local. Eso ya era raro. En un pueblo, como Tula, todo el mundo se cría aquí mismo. Esa noche, desde mi carro, observé que el taller seguía con luces encendidas más allá de las 10. Vi entrar a 2 hombres con mochilas y salir 20 minutos después, rápido, sin mirar atrás. ¿Qué negocio legal se mueve así? Empecé a conectar los puntos. No tenía pruebas aún, pero la intuición, esa que uno cultiva en años de calle, me gritaba que no era una simple fachada. Volví con el dueño de la tienda. Le pregunté si la niña solía hablar con Rosendo. Negó con la cabeza, pero luego bajó la voz y dijo: una vez vi que Valeria le ayudaba a juntar botellas para reciclaje. Le daba dulces. A los papás no les gustaba, pero ella insistía. Eso me sacudió. No había ninguna mención de eso en las entrevistas iniciales. Ni una sola referencia a que la niña tuviera contacto con él. Como si alguien hubiera querido borrar ese vínculo. Y en un pueblo chico, cuando todos callan sobre el mismo hombre, es porque tienen miedo o una deuda. Quise hablar directamente con Rosendo. Fui al taller y pregunté por él. Me dijeron que no estaba, que estaba de viaje. Pero su moto estaba estacionada al fondo. Volví al día siguiente. Lo mismo. No ha regresado, decían, mientras esquivaban mi mirada. Al tercer día, el taller amaneció cerrado. Cadena nueva en la reja. Sin cartel, sin aviso, sin herramientas a la vista, como si nunca hubiera existido. Y Rosendo, desaparecido. Igual que Valeria. Cuando el taller cerró de la noche a la mañana, algo cambió en 1960. Tula. Los murmullos en la panadería cesaron. En la plaza, los viejos ya no discutían de fútbol ni de política. Y los padres, especialmente los de niñas pequeñas, comenzaron a mirar con desconfianza incluso a sus propios vecinos. Intenté seguir los rastros de Rosendo. Fui a su domicilio, una casa humilde detrás del panteón municipal. Nadie abrió. Un vecino me dijo que no lo habían visto desde hacía días. Otro simplemente me cerró la puerta en la cara. Y un tercero, un señor mayor que conocía, desde mis años en la patrulla, me dijo algo que no me dejó dormir. No preguntes más, Julián. Hay cosas que aquí siempre han estado. Y mejor dejarlas donde están. Esa frase no era solo evasiva. Era una advertencia. Y me hizo pensar en otras historias que escuché en mi tiempo como policía. Desapariciones que se cerraron rápido. Personas que se fueron por voluntad propia, aunque sus padres juraban lo contrario. Archivos que, por alguna razón, nunca llegaban completos. Volví a revisar el Innocentos expediente de Valeria. Faltaban cosas. La madre mencionó una mochila morada con llavero de unicornio. No estaba en el inventario de pertenencias. El acta de la primera entrevista con la tía tenía 2 hojas, pero solo encontré una. Y lo más extraño, el video de seguridad del puesto de refrescos del Oxxo, donde se supone que Valeria compró antes de desaparecer, había sido solicitado, pero nunca anexado al caso. El oficio decía, grabación no disponible. Eso es raro.
Tula no tiene muchos recursos, pero ese Oxxo siempre ha tenido cámaras funcionando. Empecé a pensar que el caso no solo estaba mal investigado, sino deliberadamente manipulado, tal vez para encubrir algo, o a alguien. Fui a ver a Leticia, la madre de Valeria. Su mirada ya no tenía esperanza, solo cansancio. Le pregunté si alguien le había pedido que no hablara del señor Rosendo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró la puerta sin decir una palabra. Esa noche, mientras escribía mis notas, vi pasar un coche lento frente a mi casa. 2 veces. No traía placas delanteras. Apagué las luces y me quedé en la oscuridad. En Tula, hasta el miedo tiene peso. A la mañana siguiente, fui directo al archivo muerto de la comandancia municipal. Aún conservo mi credencial, y aunque ya no estoy en servicio, los nuevos agentes me conocen y no se atreven a negarme el paso. Pedí acceso a los casos cerrados de desapariciones en los últimos 15 años. Lo que encontré fue un patrón. Cada 3 o 4 años, una desaparición similar. Menores entre 8 y 12 años, todos en zonas cercanas al centro. Todos los casos archivados como posible fuga del hogar o ausencia voluntaria. Todos con una investigación mínima. Y en al menos 3 de esos casos aparecía el nombre del mismo agente a cargo, Rosendo M. Salí del archivo con las manos temblando. En mis años como policía, había visto corrupción, sí, pero esto era distinto. Aquí no se trataba de dinero. Era algo más oscuro, más silencioso, más sistemático. Decidí volver a la casa de Rosendo, esta vez por la noche. No me enorgullece admitirlo, pero salté la reja y entré. La casa estaba vacía, con señales de haber sido abandonada a toda prisa. En el cuarto trasero, encontré cajas viejas con papeles personales, entre ellos un cuaderno de notas. No había confesiones claras, pero sí dibujos, recortes de periódicos y nombres escritos a mano. Valeria, Sofía, Emilio. En una hoja doblada, una dirección escrita a lápiz. No era en Tula. Era un rancho viejo, en las afueras de Atotonilco de Tula, cerca del camino rural que lleva a una cantera abandonada. Sabía que no debía ir solo, pero también sabía que, si pedía apoyo oficial, alguien lo impediría. Así que tomé mi linterna, mi vieja pistola que aún guardo por costumbre, y me lancé a ese lugar olvidado. El rancho estaba en ruinas, pero no del todo abandonado. Había señales recientes, huellas, colillas de cigarro, comida enlatada. En el fondo, un sótano cerrado con candado. Lo rompí. Lo que vi ahí, dentro no lo olvidaré jamás. Ropa infantil, mochilas, peluches, objetos personales de al menos 5 niños, todo meticulosamente guardado en cajas con etiquetas, fechas, nombres, lugares. Aquello era una especie de archivo macabro, como si alguien quisiera recordar cada uno de sus actos. Tomé fotos, grabé video con mi celular. Sabía que si salía de ahí con vida, tendría lo necesario para reabrir el caso. Pero justo cuando salía, escuché pasos, y una voz familiar, aunque desgastada y seca. No, debiste venir solo, Julián. Me congelé. La voz venía desde el umbral del sótano. Apunté mi linterna, y allí estaba Rosendo, envejecido pero intacto. Su mirada era hueca, resignada. Llevaba una escopeta colgada del hombro, pero no hizo gesto de usarla. No debiste buscar tanto, Julián. Esto siempre estuvo delante de todos, dijo, mientras bajaba los escalones con lentitud. Pero tú, como los demás, miraste hacia otro lado cuando eras parte del cuerpo. Sentí que un peso me aplastaba el pecho. Era verdad. En mis años activos escuché rumores, vi expedientes mal cerrados. Tal vez no quise ver. Tal vez, como muchos, preferí no ensuciarme. ¿Qué hiciste con ellos, Rosendo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Yo no fui el único, ni el primero. Solo soy una pieza más. Respondió sentándose en una vieja silla metálica.
Pero ya estoy cansado. Lo que tienes ahí, señaló mi celular, no servirá de nada. Te lo van a quitar. Van a desaparecerlo como hicieron con ellos. Quise llevármelo, detenerlo, pero no me atacó. Solo me miró, con una mezcla de tristeza y resignación. Cuando salí del rancho, llamé a un viejo contacto en la Fiscalía Estatal. Al día siguiente, el lugar fue cercado, pero cuando entraron, ya no había nada. Ni cajas, ni pruebas, ni rastros de Rosendo. Solo un espacio vacío, con olor a humedad y silencio. Intenté entregar las fotos, el video, pero desaparecieron de mi teléfono. Mi número fue bloqueado en varias instancias. Uno de mis contactos fue transferido. Otro me dejó de responder. Volví a Tula con la sensación de haber visto una parte del infierno y no poder hacer nada al respecto. Hoy cuento esta historia no porque busque justicia, esa palabra ya no significa mucho para mí, sino para que no se olviden sus nombres, para que alguien algún día tenga el valor de mirar sin desviar la vista, porque el miedo pesa, y el peso del miedo, en pueblos como este, puede aplastar la verdad hasta enterrarla para siempre.